Bueno, buenos días. Wow, llegamos a la calle Corriente, al Teatro Gran Rex. ¿Y por qué digo esto? El triage empezó en la Argentina ya hace unos cuantos años. Vengo hablando del triage bastante tiempo. Y en general siempre me han escuchado, siempre me han atendido, pero en realidad no veía los frutos del gasto de la saliva, digamos, hasta estos últimos años. ¿Qué fue lo que hizo que el triage progresara desde las guerras napoleónicas hasta un simposio de Reumers, y que tenga la convocatoria de poder llenar un teatro tan grande como este? Y fue el hecho de que en el país aparecieran nuevas leyes. La ley de triage de la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a hacer una pequeña pruebita. ¿Cuántos de todos ustedes trabajan en el conurbano? Levanten la mano. Muy bien. ¿Están haciendo triage en sus hospitales? Muy bien, muy bien. Yo trabajo en este hospital y traje una foto de una parte del edificio histórico del hospital. Como no sé si ustedes sabrán, el hospital italiano tiene aproximadamente 170 años de existencia. Y recuerdo muy bien, ahí hay un calendario ahí abajo, que dice noviembre 1999. Fue el mes, el día exactamente no lo recuerdo y me da bronca no recordarlo, pero fue en ese mes que me inicié en la tarea de triage. Para ese entonces, el triage, cuando me dijeron, anda a hacer triage, primero pregunté qué era la palabra triage. Ahora ya la super conocen todos, ¿no? De dónde viene, de dónde proviene, y, etcétera, la REI y todos los chiches esos. Pero en esa época no existía nada. Imagínense ustedes, ni siquiera teníamos el Google tan desarrollado como lo tenemos hoy. Así que ponerme a buscar información fue tener que ir a la biblioteca, etcétera, etcétera, y tratar de conseguir lo poco que había en la net, y que en general la gran mayoría de todo lo publicado estaba relacionado con el prehospitalario, pero yo estaba dentro del hospital, de un hospital de alta complejidad con pacientes muy complejos. Y entonces entré a pensar cómo hacer la tarea, cómo hacer la función. En esa época trabajaba de enfermero, era el asistente del turno y encima hacía triage. Con el correr del tiempo fui relegando algunas de las funciones y ahora, bueno, ahora hago solo y únicamente triage. ¿Y cómo nació la forma de realizar triage? Año 1999. Las guerras, desde Napoleón hasta la Vietnam, por ejemplo, fueron mejorando los métodos de triage. Tan es así que en Vietnam, por ejemplo, apareció uno de los cursos más importantes de trauma, que estuvo recién hablando el licenciado Pavlovic. Por ejemplo, el ATLS, ¿no? Es una forma de organizar y metodizar la atención del trauma. Y
todo fue evolucionando hasta el prehospitalario. En el prehospitalario también evolucionó hasta lo que hoy en día es. Y las centrales de emergencia necesitaban realizar una selección de pacientes. La verdad que no sabemos exactamente, en realidad se sabe por qué y cuáles son los problemas por los cuales las centrales de emergencia aumentan hasta un 30% la cantidad de pacientes que nos visitan anualmente. Pero no es tema para esta charla. Entonces, al haber tanta cantidad de pacientes, necesitamos de alguna manera clasificarlos, categorizarlos, para ver a quién debemos atender. Y eso sería el triage dentro del hospital. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El prehospitalario tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. Y bueno, utilicemos parte de los métodos que tiene el sistema prehospitalario para realizarlo. Serían 3 categorías, ¿sí? Y esto sucedía allá por el año 99, 2000, acá en la Argentina, en el hospital italiano, y también sucedía exactamente lo mismo en hospitales de Estados Unidos. Allá por el 2005 aproximadamente se empezó a ver, bueno, hubo una serie de problemas en el triage mismo. Es decir, tanto las enfermeras en Estados Unidos y como nosotros acá, no tenemos una formación en triage. La escuela todavía no nos prepara como para hacernos cargo del triage, a pesar de que para hacerse cargo de un triage uno debería tener una cierta experiencia, pero la formación básica en la escuela no existe. Yo estimo que van a transcurrir 3 años, máximo 5, para que el triage aparezca en las escuelas y aparezca dentro de las currículas de los colegios de enfermería. Les decía que allá por el año 2005, la heterogeneidad de la formación, el hecho de que las centrales de emergencias son un lugar caótico, muy demandante, había una nueva especialidad médica, bueno, una serie de problemas hizo que se empezara a pensar en sistemas estructurados de triage. Incluso más, los sistemas estructurados de triage, lo que intentan es agrupar a los pacientes, es decir, armar pequeños conjuntos de pacientes a quienes darle los diferentes niveles de categoría. Estuve leyendo hace unos meses atrás un artículo sobre inteligencia artificial. Y hablaba sobre todas las profesiones que, digamos, pueden llegar a ponerse viejas o perimirse con la inteligencia artificial. Incluso camioneros podrían llegar a quedarse sin trabajo por la inteligencia artificial. Y el Banco Interamericano de Desarrollo para Latinoamérica habla sobre las profesiones más seguras con respecto al trabajo y al futuro, protegidas de alguna manera por la relación humana. Docentes, médicos y enfermeros somos los más protegidos, es decir, no nos van a poder sacar tan fácilmente de donde estamos. Ya hubo alguna intención por parte de las gerencias y los gobiernos, etcétera, etcétera, de tratar de reemplazar al enfermero de triage con un tótem. ¿Saben qué es un tótem?
¿Saben lo que es un tótem? ¿No? El tótem lo habrán usado miles de veces. Un tótem, por ejemplo, podría ser un cajero automático. ¿Sí? El tótem es el lugar donde vos vas y apretás, decís, y te da el numerito para que te sientes en la sala de esperas y puedas esperar. Eso es un tótem. Y está basado en inteligencia artificial. Para hacer triaje se necesita un tótem más especializado, ¿sí? Eso se basa en redes bayesianas, cosas matemáticas, el teorema de Bayes, que analiza las probabilidades de por sí o por no. Y uno tiene que confiar en que el paciente va a poder triallarse de manera eficiente. Bueno, afortunadamente eso no prosperó y los sistemas de clasificación de pacientes, el tótem no prosperó. Los sistemas de clasificación de pacientes aparecieron en el mundo gracias a la pocas ganas, digamos, que teníamos los enfermeros de realizar triage. Inclusive más, actualmente ahora a nosotros nos está pasando, porque vieron que lo que pasa allá en el norte tarda más o menos unos 10, 15 años en llegar acá, viene todo en carreta. Incluso actualmente, y ustedes me van a poder, ustedes están interesados en el triage, ¿no? Bueno, pero ustedes me van a desmentir si no hay colegas nuestros que prefieren no inmiscuirse en la tarea. ¿Miento? Entonces aparecieron estos sistemas de triage que acá en la Argentina hay alguna otra institución que los tiene. Son sistemas estructurados de triage que se basan en estas redes bayesianas que son cosas matemáticas de la computadora que no entiendo, y agrupan a los diversos grupos de pacientes. Lo lógico sería agruparlos de acuerdo al motivo de la consulta, ¿sí? Hay varios grupos relacionados con el diagnóstico. Categorías de manejo de pacientes, índice de la gravedad de la enfermedad y la estadificación de la enfermedad, y hay más. Puse 3 ejemplos nada más. Estos sistemas tienen algunos problemas con la fiabilidad. Y resulta que suele suceder que no querramos hacer triage, es decir, es una tarea bastante demandante, bastante compleja, sobre todo el primer triage que se hace en la ventana de recepción. Entonces se adoptan sistemas de rotación, ¿sí? En Estados Unidos rotan cada 3-4 horas por el triage. Yo no lo veo bien, ¿eh? Acá en la Argentina, bueno, hoy estuviste en el triage, mañana estás en la otra área y al otro día y después volvés a... y cuando te toca ir al triage decís, pucha, otra vez al triage. Buah. Y esos problemas son heterogeneidad en la formación de los profesionales, tendencia al subtriage en los cuartos de urgencias que están muy complejizados, mucha cantidad de pacientes. Tendencia al subtriage en situaciones agudas, comunes, es decir, lo hemos seguido y como que minimizamos la problemática. Tendencia al sobretriage, es decir, triagear por arriba para justificar los largos tiempos, es decir, está esperando porque tiene que esperar, pero bueno, hace mucho que está esperando, entonces lo pongo más arriba para que lo llamen más rápido. Tendencia al sobretriage en servicios remunerados por casuística, es decir, si me pagan más y le pongo amarillo, lo pongo amarillo. Y si me pagan más poniéndole rojo, pues le pongo rojo.
Son problemas que suceden. Entonces, actualmente los estereotipos que de una u otra parte se nos aparecen. Hay quien se cree un campeón y piensa que es alguien como el que está en la pantalla. Hay gerentes, dueños, etcétera, etcétera, que piensan que tendremos que tener más o menos esta facha, ¿sí? No hace falta que les diga nada. Y después están los que están laburando adentro, ¿sí? Los que están laburando en el showroom, los que están laburando en la sala de observación, los que están con los pacientes yendo y viniendo, salas sobresaturadas como las tenemos todos. Entonces, ellos quieren que seamos así. Nada de todo eso. Nada de todo eso. Este es nuestro hospital actualmente y estamos trabajando a cama completa, por ahí hay 12, 18, 24 horas de demora para obtener una habitación. La central de emergencia del Hospital Italiano es muy compleja y muy, muy grande. Nuestra demanda espontánea, por ejemplo, de clínica médica, que fue ampliada gracias a la intervención del triage desde aquella época, de 1999 hasta ahora. Pasamos de 2 médicos de 8 a 16 a 11 médicos de 8 a 24. Eso fue gracias a la posibilidad de registrar la cantidad de pacientes que teníamos. Y no solamente sucedió con clínica médica, sucedió con muchas otras especialidades. Es decir, a partir del momento en que ampliamos la forma de atender a los pacientes en clínica médica, las demás especialidades vieron, es un hospital privado, ¿no? Vieron el filón de poder atender una determinada cantidad de pacientes que el triage puede derivarles, que todo se justificó con números, y es así que una gran cantidad de especialidades tienen ya su demanda espontánea, a las cuales el triage las utiliza. El hospital en este momento está trabajando con 4 enfermeros de triage por turno, más un asistente de sala, un asistente de sala de espera. Piensen ustedes en sus instituciones cuántos sectores de atención tienen. Y creo que se les está escapando uno de la cabeza. ¿Pensaron ya todos en cuántos sectores tienen? ¿Sí? Bien. Levanten la mano los que pensaron que la sala de espera de la central de emergencia es un sector más de atención. Bien, hay unas cuantas manos, ¿eh? Hay unas cuantas manos. Lamentablemente yo recorro bastante hospitales, no solo de acá de la ciudad de Buenos Aires, sino del conurbano, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Y en general lo que noto es que la sala de espera, la vereda o la calle es más o menos lo mismo.
Eso no tiene que suceder así, porque la sala de espera es parte del edificio del hospital, donde se encuentran enfermos y donde deberíamos tener algún tipo de cuidado. Yo nací como enfermero en los cuidados intensivos y me ha tocado alguna que otra vez ir a un piso de internación. Y si había algo que me ponía nervioso, era ver ese pasillo con todas esas puertas cerradas y no saber qué es lo que está pasando dentro de cada una de las habitaciones. Estaba muy acostumbrado a tener mis 2 pacientitos ahí a la vista y tener 6 pacientes encerrados en habitaciones me ponía muy nervioso. Lo mismo sucede ahora, es decir, tener una sala de espera llena, sin saber qué es lo que está sucediendo en esa sala de espera, quiénes son los que están en esa sala de espera, por qué vinieron, qué los movió a consultar, tiene una alta peligrosidad. Es peligroso eso. Lamentablemente en Latinoamérica, en la Argentina inclusive, todavía hay personas que se mueren en las salas de espera. En el Hospital Italiano de Buenos Aires, históricamente ha pasado eso. No creo que no haya un hospital donde no haya habido una muerte en la sala de espera. Afortunadamente, desde que se puso el triage en el hospital no volvió a suceder, pero cuéntense las anécdotas esas, y esas anécdotas son feas, son malas, no deberían suceder. ¿Cuáles son los motivos, las tareas que debería pensar un enfermero de triage? Realizar, mejor dicho. Valorar a los pacientes con riesgo real o potencial de complicaciones. Categorizar a los pacientes consultantes en diferentes grados de complejidad. ¿Se acuerdan que les dije que habíamos empezado con 3 categorías? Actualmente hay momentos en el año que tenemos 7 categorías de triage, porque son 7 respuestas a las que les voy a poder dar a todas esas personas que vienen a solicitar atención. Eso es sin contar las demandas espontáneas, ¿no? La última que hemos implementado es una respuesta rápida para especialidades, es decir, son pacientes oncológicos, oncohematológicos, pacientes renales, pacientes especiales del hospital que tienen una respuesta más rápida que el resto porque son pacientes con cierta morbilidad que nos conviene verlos antes. Es un consultorio que le decimos RACI. La anterior fue otro consultorio que abrimos en periodo estacional, invernal, que es el Código Azul, para pacientes con sintomatología respiratoria, ¿sí? Es un médico en estetoscopio y sacar pacientes rápidamente del hospital. Priorizar a los pacientes que consultan la central de emergencias según la gravedad del motivo de la consulta. Gestionar las derivaciones pertinentes a las diferentes especialidades según corresponda. Y acá quiero parar un cachito porque en la Argentina, en Estados Unidos también sucede, las instituciones no tienen todas la misma complejidad, el mismo nivel de poder para resolución de problemas.
muchos hospitales del conurbano de la provincia de Buenos Aires no tienen la complejidad suficiente para la atención de patologías X que aparecen, que consultan y tienen que responder de alguna manera. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un hospital, el conurbano, que no tenga tomógrafo, que no tenga team de stroke, ¿sí? Que llegó con una paresia facio-braquiocrural, por ejemplo, ¿no? De 30 minutos de evolución. Muchos hospitales los tienen protocolizado, coordinado con el hospital de referencia, el hospital de alta complejidad que lo va a recibir, etcétera, etcétera. Pero muchos otros hospitales esperan a tener el problema para comenzar la negociación. A ver quién lo puede recibir, quién no lo puede recibir. Y eso es todo tiempo. Y tenemos 3 horas y media, 4, para resolver el problema. Por eso es parte del trabajo del enfermero de triage generar algún tipo de protocolo para tener solucionado el problema antes que el paciente consulte. Contribuir como eslabón de enlace con el resto de los integrantes del equipo de salud de la central de emergencia. Es decir, somos el nexo entre el paciente y los demás sectores de la central de emergencia. Y debemos tener algún tipo de habilidad para negociar con cada uno de los referentes de esos sectores. Aprovechar los recursos edilicios, humanos y materiales, ¿sí? Esa es otra de las tareas del enfermero de triage. Promover el trabajo en equipo como miembro activo en un grupo interdisciplinario y que se complementa, es decir, yo te ayudo a vos, vos me ayudas a mí. Y cuando hablo de compañeros kinesiólogos, hablo de compañeros médicos, ¿sí? Desarrollar los protocolos de enfermería y guías clínicas que hagan falta, las que falten, ¿sí? Generar evidencia en atención de enfermería en la central de emergencia, implementando triage como contribución a la investigación científica. Bueno, parte de esto ya lo ejemplifiqué hace un rato con las creaciones de nuevas demandas espontáneas, nuevas soluciones para los pacientes que nos consultan. Tomar conciencia de lo imprescindible que resulta la formación y actualización continua y permanente. Eso es muy importante. Y capacitarse para poder llegar a ser el factor de cambio y transformación. Yo creo que en el hospital lo hemos logrado porque, por ejemplo, ahora un médico no quiere atender a ningún paciente que no haya pasado por el triage. Es decir, han venido jefes de servicio a hablar con los médicos. Me agarró un dolorcito, estaba operando, anda al triage. Y del triage vuelven con super de nivel del ST. Eso es algo que era impensado allá en el 1999, que cuando decíamos, doctor, tengo un paciente para que vea, y recibíamos la contestación de, ¿y vos quién sos para decirme que yo tengo que ver un paciente? Yo soy el enfermero de triage. ¿Y qué es el triage? ¿Qué sé yo? Y bueno, empezaba toda la cosa. Y cuando me presentaba algún paciente, sí, señor, ¿qué necesita? ¿Usted es el médico? No, soy el enfermero. No, yo quiero que me vea el médico. Bueno, todo eso desapareció. Me había puesto como objetivo el hecho de que si una persona necesita atención de salud, piensen, voy a ir a triallarme. ¿Sí? Como les decía, la sala de espera es un sector más de la guardia para cuidar.
Con esto quiero despedirme, no sin antes decirles que quiero muchas preguntas. Piensen en todas las preguntas que puedan hacer. Muchas gracias.